Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 110. La bella durmiente del bosque. Tercer punto de vista. Lo último que recordaba era la blancura brumosa de una nube gélida mientras intentaba desesperadamente sentir el calor de su abrazo. Contra el demonio que parecía imposible de vencer, ella hizo lo mejor que pudo, honrando su título de Asira. Pero el frío lo consumió todo tan rápido. Sintió que su mente se deslizaba hacia un pozo sin fondo que la engullía por completo. Creyó que estaba muerta. También habría sido una buena forma de morir, luchando contra el ser maligno que se llevó a su familia hasta su último aliento. Era la muerte soñada por muchos guerreros. Su hermana ya era grande y fuerte, y aunque la extrañaría mucho, sabía que su hermana podría tomar su lugar y asumir las responsabilidades. Kanao también sonreía y se había recuperado de todo su trauma. Sus pacientes estarían bien, sus amigos y compañeros Asira también estaban allí para continuar la guerra a la que dedicó su vida. Lo único que lamentaba era a Seiji. Nunca pudo confesarle sus sentimientos. Estaba demasiado asustada y no quería asumir las trágicas consecuencias de su error. Eso fue todo. Así que, mientras sentía que su conciencia se desvanecía, esperaba la fría garra de la muerte. Y la recibió con los brazos abiertos. Pero luego se despertó y no estaba muerta. Pero bien podría ser, porque aunque estaba consciente, no podía mover ni un solo músculo. Era como si su cuerpo ya estuviera muerto, pero su mente flotara en el reino de los vivos. Se sentía sola dentro de su cuerpo, oscuro y entumecido. No podía sentir nada más que el silencio de sus pensamientos. Fue horror. No supo cuánto tiempo permaneció así, pues a menudo se desmayaba, solo para que su conciencia regresara al cuerpo que no estaba listo para recibirla. Una y otra vez. Pero después de lo que solo pudo especular que fue un día o dos, sintió la sensación del tacto. A esa sensación de saciedad pronto le siguió también la ruptura del silencio. Ahora podía oír y sentir el tacto. Eran dos sentidos que realmente necesitaría gracias a la presencia inmediata de las personas que sintió a su lado. Su hermana Shinobu y Seiji. ¿Estás segura de que se sentirá cómoda con eso? Era una voz distintiva que reconoció al instante debido a la extraña donación y la pronunciación perfecta. Estoy segura de que ella no puede sentir nada de ninguna manera. Ella también conocía esa voz, era Shinobu. No significa que debamos dejarla en paz, dijo Seiji antes de acomodarle la cabeza y quitarle la almohada doble para que pudiera recostarse más relajada. ¿Ves? Mira qué relajada está, señaló Seiji. Sí, al menos a nosotros nos parece así, dijo Shinobu. Kanae aún vivía en un mundo de oscuridad, pero podía sentir claramente la presencia de estos dos. Eran las dos personas más importantes de su vida. Eran como el sol en el espacio oscuro e inmóvil. Con eso se sintió menos sola. Entonces sintió que alguien le agarraba la mano. Por el tamaño y la aspereza de la mano, supo que era la de Seiji. Y vamos a usar esto como mi propia almohada, dijo Seiji, y ella sintió un peso en el costado. Se lo imaginó recostando la cabeza en su costado. ¿Vas a pasar la noche así otra vez? Preguntó Shinobu. Supongo que sí. No quiero que se sienta sola. No despertará pronto, Seiji. No se da cuenta de que está sola. Además, la visitaré con frecuencia para revisarle y reemplazarle las vías intravenosas, dijo Shinobu. Pero aún así, sabes que deberías descansar en tu propia cama para recuperarte, dijo Shinobu. De todas formas, allí no podría pegar ojo, pero aquí puedo dormir tranquilo, respondió Seiji. Supongo que no se puede evitar entonces. ¿Quieres que consiga un futón? O quizás puedo pedirles a los sirvientes que pongan otra cama junto a ella. No, esto está bien, Shiri, está bien. Que tengas una buena noche, Seiji. Voy a recorrer las salas para ver cómo están los demás pacientes, dijo Shinobu antes de salir de la habitación. Kanae ahora podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor y estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Buenas noches, y poco después, hubo silencio, y Kanae también permitió que su conciencia descansara una vez más. Pasaron los días después de eso. Podía oír y sentir, pero aún no se movía. De vez en cuando despertaba en su cuerpo inerte y en el mundo de la oscuridad.
Pero en esos momentos, ya no se sentía sola porque había una presencia constante a su lado. Surgir, levántate surgir. Nunca hubo un momento de soledad con Seiji y sus travesuras. Siempre le hablaba y la trataba como si supiera que estaba consciente. Quizás lo sabía. ¿Qué preferirías? Quizás una voz inocente, o quizás una voz profunda como la de un villano. El tiempo que su conciencia permanecía despierta se debía a menudo a que sus charlas la habían despertado. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a practicar su discurso para sonar mejor y así, cuando finalmente despertara, aún lo encontrara encantador. Era un objetivo ridículo con una especulación aún más ridícula. No se enamoró de él solo por su apariencia. Era algo mucho más profundo. Pero aún así, ella lo encontró adorable. Ella no podía esperar a que su cuerpo se recuperara completamente para poder moverse nuevamente y reaccionar a todo su arduo trabajo. Ella se aseguraría de elogiar su voz masculina después de despertarse. Además, en otras ocasiones, también le confesaba las cosas más vergonzosas. Pensándolo bien, estaba bastante segura de que él no sabía que ella lo sabía. ¿Quieres saber por qué no quería entrenar contigo al principio? ¿Y por qué siempre pierdo, incluso cuando acepté entrenar? Le preguntó Seiji una vez. Bueno, es vergonzoso, así que te lo diré ahora cuando no puedas oírme, dijo y ella pudo sentir el rubor en su voz. Es porque mis ojos son especiales. Lo he ocultado todos estos años, pero soy capaz de ver a través de las cosas, como las paredes, el suelo, el techo y otras cosas, incluida tu ropa, confesó. Al principio, le asombró que sus ojos pudieran hacer algo así. Ya sabía que tenía ojos poderosos, pero ver a través de los objetos, ¿era siquiera posible? ¿Era como hechizos demoníacos? Pero luego la última parte desvaneció toda curiosidad y se volvió extremadamente tímida. Sí, es imposible pelear contigo con tus tetas rebotando de manera tan tentadora, dijo, provocando que ella quisiera gritar. Además, me pregunto por qué Flower Breathing tiene tantos patrones de ataque en los que tienes que hacer divisiones, dijo. La vergüenza fue tanta que casi rompió sus límites humanos y saltó de la cama para huir o esconderse detrás de las mantas. En fin, sí, así es. Aunque nunca uso mi visión de rayos X para observar a las chicas, lo juro por Muzan. Solo tuve que usarla contigo porque eras poderoso y es la única forma de vencerte, añadió. Descubrió muchas cosas en estas conversaciones que Seiji tuvo con ella. A veces eran vergonzosas, y otras, también tiernas. Otro día, dijo. En serio solía estar muy enamorado de ti. ¿Cómo no iba a hacerlo? A todos los chicos, en algún momento, les gustan las mujeres mayores. Y tú eras la personificación perfecta, como en los libros de texto, de una chica mayor, una One-san, rió mientras ella se sentía un poco mareada por dentro. Siempre hablas de cuánto te ayudé, de cómo siempre me preocupé por tu seguridad o de cómo te salvé. Pero eso no es cierto, sé que incluso sin mi existencia te habría ido bien, dijo Seiji. Bueno, tal vez de no ser por Doma. Siempre has sido tú quien me ha ayudado. Olvídate de las grandes cosas que me has ayudado. Son las pequeñas cosas las que te han hecho tan querido. Cómo siempre lavabas mi ropa rota después de cada misión desordenada, cómo me cortabas el pelo a pesar de mi naturaleza quisquillosa y quería que todo saliera perfecto, cómo me ayudabas pacientemente a aprender a cantar y cómo aprendiste ontología en secreto, con la esperanza de encontrar una cura para mi sordera, dijo Seiji, y su voz, generalmente robótica, temblaba de emoción. La única razón por la que no me enamoré fue por mi naturaleza cobarde. No tuve la valentía de amarte porque conocía el riesgo, conocía tu destino. Y tenía miedo de amarte hasta que escapáramos de eso. Es cobarde, ¿verdad? Pero simplemente no quiero volver a sentir el dolor de perder. Es lo mismo que hice con mis padres. Acercarme a ellos mientras ponía ciertas barreras para garantizar mi seguridad, dijo. Lo sé, soy patético, y a veces deseaba poder salir de la cama y darle un abrazo. Es otro día hermoso, ¿no? Le dijo una mañana. Probablemente me odiarás después de que te despiertes, porque no podrás ver una hermosa mañana. Lamento no haber sido suficiente, debería haberme esforzado más, debería haber hecho más. Quería decirle que todo estaba bien y que nunca podría odiarlo. Estaba haciendo lo mismo otra vez, culpándose por todo lo malo del mundo. Se sentía como un elegido especial o alguien responsable de mejorar el mundo. Ella tampoco estaba segura de cómo se le ocurrió esa idea, pero así era él. Te prometo que recuperaré tu vista. Hay muchas maneras de lograrlo, ¿quieres saberlas? Preguntó.
Y él se desahogaba sobre cómo podía ayudarla a recuperar la vista. A veces, entraba en tantos detalles que ella no entendía lo que decía ni cómo sabía tantas cosas. Pero lo que ella entendió de todo fue que él estaba haciendo lo mejor que podía para encontrar una manera de curarla. Ella quería tanto hacerle saber que estaba bien, que no le importaba perder sus ojos porque en ese momento, pudo salvarlos sacrificando esos ojos. Ella podría vivir con esa consecuencia con una sonrisa por el resto de su vida. No tenía por qué culparse. No tenía por qué sentir que no había hecho lo suficiente. Porque lo había hecho todo. Te amo, ella quería decirlo de vuelta. Yo también te amo. Después de unas semanas, Kanae por fin pudo volver a moverse. Esto ocurrió mientras Seiji estaba ausente. Al principio, movió los dedos, las manos y luego todo el brazo. Cuando sintió que recuperaba el control en todo su cuerpo, se quitó la venda de los ojos. Ella abrió los ojos. Nada. Ni siquiera era oscuridad, no era nada. Ella no vio nada. Pero no importaba, lo esperaba. Así que abrió la boca y tragó saliva con fuerza para humedecer su garganta reseca. Shinobu, gritó. Shinobu. Y en poco tiempo, oyó a su hermana abrir la puerta de golpe. Estás despierto. Y luego un abrazo que no vio venir. Te extrañé, me alegro mucho. Kanae ya no podía ver a su hermana, pero aún podía sentirla. Aún podía sentir el amor, el alivio y las lágrimas que caían de sus ojos. Ella abrazó a su hermana nuevamente después de mucho tiempo. Capítulo 111. Nota. Este es el capítulo 111, justo después de que Kanae despertara. Me perdí esta publicación y la salté. Mi culpa. Por cierto, este no es el capítulo extra. Ajustaré la secuencia más adelante. Punto de vista de Seiji. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Me llevó un tiempo superar el shock de verla despierta y sonriendo tan brillantemente, pero después de unos minutos de pausa durante los cuales las dos hermanas se rieron constantemente de mí, finalmente estaba funcionando nuevamente como un ser humano normal. Cualquiera que fuese eso. Pero aún no podía quitarme el rojo de las orejas. No las veía, pero eran como brasas ardiendo a un lado de mi cabeza. Era el efecto persistente de su confesión. Quiero decir, ¿quién se despierta después de meses de estar en coma y dice que te ama? No mucho. De hecho, no ha pasado ni un día desde que pude moverme por primera vez, dijo. Ni siquiera hemos informado al señor Ubuyashiki ni a la mayoría de los residentes de la mansión de las flores. Ella estaba medio sentada en la cama de la habitación, mientras yo estaba sentado al borde, frente a ella. El sol se había puesto por completo en el horizonte, así que la habitación estaba iluminada por luces eléctricas amarillentas. Ya no tenía vendas alrededor de los ojos. En su lugar, los tenía cerrados. También lucía su característica sonrisa, iluminada por la luz dorada. Era permanente y parecía más un rasgo facial que una expresión. No podrías imaginar a Kanae sin sonreír. ¿Por qué? Pregunté, hablando muy bien, a mi parecer de sordo. Despertarme es algo muy importante para todos. Tengo suerte de que tanta gente se preocupara por mí. Pero Shinobu quería asegurarse de que estuviera completamente descansada y sana de nuevo antes de contárselo a los demás, dijo. Estaba un poco más delgada y pálida de lo que recordaba. Era prueba de que, aunque había despertado, no se había recuperado del todo. Podía comprender que un gran revuelo y visitantes interminables eran lo último que necesitaba en ese momento. Shibi probablemente también quería cuidarte en paz, dije. Hablando de eso, Shinobu se disculpó inmediatamente después de que terminaron las risas. Era lo suficientemente sensata como para saber que queríamos privacidad, ya que ambos pasamos la batalla juntos. Pero tal vez tanta privacidad no fuera buena idea. Un instante de silencio se apoderó de nosotros. Parecía ser el único que se sentía incómodo con eso, porque Kanae ladeó la cabeza y mostró una expresión divertida. Como si supiera un chiste que yo no conocía. ¿Sabes? Nunca me había fijado, pero tienes una voz muy bonita, dijo de repente. El silencio inicial acentuó el impacto de sus palabras. Mis orejas, que parecían carbón ardiendo, cambiaron y se convirtieron en el sol a ambos lados de mi cara. Por suerte, Kanae no podía verme porque estaba muy sonrojada. Sí, todo el trabajo duro dio sus frutos. Tosí unas cuantas veces después de eso, tanto para recomponerme como para no reírme a carcajadas como un villano espeluznante que acaba de lograr su plan. Tiene una textura agradable, como chocolate negro, dijo, con una sonrisa aún más amplia. Cualquiera pensaría que pudo ver mi reacción por su sonrisa. Gracias por el cumplido, dije. Finalmente, se rió a carcajadas tras mi amable aceptación del elogio.
Su mano se deslizó por encima de la manta, buscando la mía. Puse mi mano delante de la suya y dejé que me encontrara. Sus dedos envolvieron mi mano inmediatamente después de eso. Seiji, cuéntame cómo han ido las cosas mientras dormía, dijo. Los momentos que siguieron ya no fueron incómodos, ni siquiera desde mi punto de vista. Empezamos a hablar de todo lo que pasó mientras dormía. Tenía pistas sobre todo lo sucedido hasta ahora, pues ella y su Shinobu ya habían hablado. Pero quería escucharlas desde mi perspectiva. Especialmente cuando se trataba de cosas como cuando Shinobu se convirtió en Ashira. Kanae lamenta profundamente haberse perdido el momento de su hermana. Fue como perderse una graduación. Pero le conté todo con gran detalle, así que fue como si estuviera allí. Por lo que Shinobu me contó al principio, cuál fue su reacción cuando Ubuyashiki la coronó con el título, etc. Le conté todo. Incluso le conté sobre el anuncio que siguió. Cómo desperté la marca del cazador de demonios durante mi pelea con Douma. Fue agradable volver a conversar con ella, verla sonreír, sentir su tacto y disfrutar de su presencia. Fue reconfortante ver por fin que estaba viva y que logré salvarla. La actividad demoníaca ha ido en aumento desde ese día. El señor demonio se enfureció porque matamos a su segundo sirviente más fuerte, le dije, lo que provocó que se tensara y me agarrara con más fuerza. Sí, Shinobu me ha contado cómo los pacientes se han triplicado y ha estado muy ocupada, dijo con expresión decaída. Sí, así era nuestro mundo. Ni siquiera pudimos celebrar la alegría de su despertar durante una hora antes de que nos dieran malas noticias. Por cada vida salvada, 2 perecieron. Y nosotros fuimos responsables de detener esto de una vez por todas. Tengo que pararlo todo. Pero no te preocupes, me he vuelto aún más fuerte que antes, le dije para tranquilizarla. Como dije, mi pelea con Douma me enseñó muchas cosas y me permitió despertar la habilidad de matar demonios. Seiji, dijo ella, tal vez no estaba convencida. Y no solo eso, hace poco encontré una manera. Lo he dominado, el arte de matar demonios. No tendrán ninguna oportunidad la próxima vez, dije, refiriéndome a la respiración solar que finalmente terminó de reinventarse. Desde el concepto de respiración, ¿no es la forma más pequeña? Ahora los conozco. Seiji, está bien. La próxima vez protegeré a todos, dije, mirándola con los ojos cerrados. Y lo haré perfectamente. Seiji, dijo, con más fuerza esta vez. Extendió la mano hacia mi cara, probablemente para cerrarme la boca, pero en lugar de eso, aterrizó en mi mejilla. Se quedó paralizada después de tocarme la cara. Hubo silencio. Lentamente, movió los dedos por mi rostro, trazando las cicatrices que ahora me recorrían el antebrazo y el centro de los ojos. Eran defectos, una señal de imperfección en mi capacidad para salvar a los demás y a mí misma. Su tristeza aumentaba a medida que me palpaba la cara. Pero no se detuvo ahí. Sus manos descendieron, palpando mi cuello y mi pecho. Buscaba cicatrices en mí y no tuvo que esforzarse porque aún tenía cicatrices por todas partes. La mayoría de ellos se estaban curando y desaparecerían pronto con el uso constante de la respiración solar, pero por ahora, todavía permanecían y se podían sentir. Has hecho mucho, Seiji, me dijo, su mano dejó de sentir mi cuerpo y regresó a la parte superior del mío. Pero obviamente no lo suficiente, argumenté. Me salvaste, respondió ella. Pero no perfectamente, perdiste tus ojos, dije, causando que ella se animara con mis palabras. No podía discutirlo, porque era cierto. Lo estaba viviendo. Y todavía me siento culpable por haber fallado así. ¿Todavía piensas que te odiaré por haber perdido mis ojos? Dijo, pero no, negó con la cabeza. Te amo más por salvarme. Sentí que se me cortaba la respiración al oír sus palabras. La inseguridad y el odio hacia mí misma que sentía desde mi fracaso se desvanecieron lentamente bajo su cálido tacto y sus palabras, aún más cálidas. No lo entenderías realmente hasta que estuvieras en la situación, pero si fueras algo cercano a un ser humano decente, el poder naturalmente viene con responsabilidad. Y tuve la suerte de poseer ese poder desde mi nacimiento. No me refería solo a mi talento con la espada ni a mi vista especial, sino, sobre todo, a mi conocimiento del mundo de los cazadores de demonios. Así que yo era responsable. Era el único que sabía y podía salvar a todos. Otros no pueden, por mucho que estén dispuestos. Ni siquiera se trataba de ser buena persona, sino de ser responsable del poder que había obtenido. Fue como una maldición realmente, una que nunca compartiría con nadie en este mundo. No era así cuando decidí matar a los demonios. Lo hice solo por despecho y odio.
Pero cuanto más tiempo llevaba el título de Ashira, más logros conseguía y más amigos hacía, más lentamente cambiaba. Lo que comenzó siendo personal y egoísta poco a poco se convirtió en responsabilidad y altruismo. Mi odio también. Al principio, solo odiaba a los demonios por lo que me hacían. Pero ahora, también los odiaba por lo que podían hacerme y por la gente que amo. Comencé mi viaje con una esperanza fugaz y ahora esta había florecido y se había convertido en una determinación sólida. Puedes ser fuerte, pero no tienes que ser el único fuerte. Recuerda, estamos todos juntos en esto. Sonreí. Ella no podía verlo, así que agarré su mano y la puse sobre mis labios para que pudiera sentir el arco. Ella le devolvió la sonrisa. Me alegro de que hayas despertado, dije. Yo también, dijo ella. Incluso si se despertó en la oscuridad, ella estaba contenta. Eso me tranquilizó. Capítulo 112. Practicando la respiración solar. Punto de vista de Seiji. Al día siguiente. Ahora realmente quería quedarme al lado de Kanae por un período de tiempo más largo, pero ese era un privilegio que aún no podía tener. Shinobu me dijo que su hermana necesitaba dormir y que no podía hacerlo mientras yo estuviera constantemente a su lado. Así que, para solucionarlo, Shinobu creó un horario en el que solo podía estar con Kanae por un tiempo limitado. Era como el horario de visita en un hospital. Supongo que cada hospital lo hacía por alguna razón. Y aunque me gustaba creer que mi presencia ayudaba a Kanae a relajarse, no iba a discutir con Shinobu, quien era un profesional y probablemente también amaba y se preocupaba por Kanae más que yo. Mientras tanto, no me quedé de brazos cruzados y decidí entrenar en el campo abierto de la mansión Flower. Respiración del sol. Cielo azul claro. Los movimientos fluyen con la elegancia del agua. La acción se desarrolló a la velocidad del trueno. El ataque tuvo la intensidad de una llama furiosa con la violencia del viento. Y su fuerza podía pulverizar una piedra. Giré mi cuerpo rápidamente y desaté un corte circular que dejó un rastro de llamas de color amarillo brillante, del color del sol. Mis oídos sordos casi podían oír el nítido sonido del espacio ardiendo con cada golpe de mi espada. Era emocionante y embriagador. Respiración solar. Sol furioso. Apreté mi espada larga con ambas manos y lancé dos cortes horizontales opuestos, tan rápidos que parecían simultáneos. Un arco amarillo ardiente dejó una marca en el suelo. Respiración solar. Resplandor benéfico. Salté por los aires. Mis extremidades giraban en espiral como si mi cuerpo se hubiera descontrolado. Pero, a diferencia de lo que parecía, cada movimiento era deliberado y significativo. Era muy parecido a un baile. Fue un ataque hermoso que desató cintas de llamas amarillas en el cielo. Una última muestra de bondad antes de que mi espada decapitara a mis enemigos. Respiración solar. Rueda de fuego. Mi danza en el aire cambió rápidamente de dirección. Ahora me movía en una dirección con toda mi fuerza. Giré en el aire, creando una rueda de fuego con mi espada. Aterricé en el suelo con un golpe suave antes de continuar practicando la respiración solar hasta dominarla a la perfección. Mi movimiento parecía una danza, una réplica exacta de Inokami Kagura, pero eso cambió poco a poco a medida que mis ataques se diferenciaban de una simple danza. Pronto se convirtió en un conjunto de ataques, listos para ser desatados contra cualquier demonio que se me ocurriera. Empecé temprano, justo después de que Shinobu me permitiera desayunar con Kanae, donde le di de comer, como solía hacer conmigo de pequeña. Su saludable rubor en la cara fue el comienzo perfecto de mi mañana. Pero para cuando decidí parar mi entrenamiento, el sol ya había pasado su punto más alto. Era por la tarde. Había entrenado sin parar durante al menos 6 horas. Y cuando digo continuamente, lo digo literalmente. No hubo descanso para beber agua, ni una sola pausa. Fue un movimiento constante. Distintas formas de respiración solar me dejaron como una cascada y nunca paré hasta ahora. La respiración solar era muy diferente a mi versión de respiración mixta en este aspecto. Era prácticamente imposible cansarse con ella, ya que seguía el mismo concepto que la respiración de piedra. Te vuelves más fuerte cuanto más luchas. Fue una aplicación continua de poder que se convirtió en una bola de nieve que parecía un poder infinito. Obviamente, tenía límites, pero nunca lo descubrirías porque el enemigo habría muerto. Y además, fue porque la respiración solar no era tan intensa como la respiración mixta. Verás, cada estilo de respiración se originó a partir de la respiración solar, pero eso no significa que la respiración solar fuera una combinación de todos los estilos de respiración. Bueno, en cierto modo lo fue, pero al mismo tiempo no lo fue. Es complicado. La respiración solar era el estilo de respiración aprendiz de todo, maestro de nada.
No se podía comparar con la respiración acuática en precisión, la respiración trueno en velocidad ni la respiración piedra en potencia bruta. Pero los tenía todos, solo que en menor escala. Eso significaba que tenía más velocidad y poder que la respiración acuática, más precisión y poder que la respiración trueno, y más velocidad y precisión que la respiración piedra. Un verdadero aprendiz de todo y maestro de nada. Tras este descubrimiento, cuestioné la afirmación de que nadie podía aprender la respiración solar. Pensé que tal vez todos podrían aprenderla, pero Yoriichi, en aquel entonces, no quería compartir sus técnicas exactas. Pero un mayor uso de la respiración solar me enseñó algo que aclaró mi malentendido. No es que nadie fuera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, lo suficientemente preciso, lo suficientemente explosivo o lo suficientemente valiente para aprender la respiración solar. Ellos eran. Pero nadie era todo esto al mismo tiempo. Algunas personas nacen fuertes y precisas, pero no rápidas. Otras nacieron explosivas, pero no rápidas. Todo guerrero que haya existido tuvo uno de estos atributos en el que sobresalió, pero también siempre careció de alguno. La respiración solar requiere que una persona tenga múltiples talentos en todos estos aspectos al mismo tiempo. Tienen que ser rápidos, fuertes, precisos, etc., al mismo tiempo. Mientras que la mayoría de las personas solo son rápidas, fuertes, precisas, etc. Por esta razón, las personas no podían aprender respiración solar y era mucho mejor para ellos dominar uno de los atributos que tenían, agudizar su talento limitado, en lugar de centrarse en todos ellos. Pero Yoriichi era un genio como ningún otro, así que pudo aprender fácilmente la respiración solar. Poseía un talento excepcional en todos los sentidos. A mí me pasó lo mismo. El hecho de dominar los 5 estilos principales de respiración demostraba mi talento en todos los aspectos, al igual que Yoriichi. Era un problema de habilidad que otros no pudieran aprender respiración solar. No era que Yoriichi fuera un superhombre, aunque lo era, no era la razón por la que otros no podían aprender respiración solar. Pero en el aspecto único en el que cada estilo de subrespiración decidió centrarse, todos superaron la respiración solar. Fue un resultado obvio, ya que las formas de respiración solar fueron creadas por una persona hace 500 años, pero otros estilos de respiración tuvieron siglos para perfeccionarse, gracias a diferentes usuarios a lo largo de las generaciones. La respiración solar era demasiado poderosa solo como estilo de respiración, no como técnica. Las técnicas estaban obsoletas. Mi versión de respiración mixta, si pudiera mezclar con éxito los 5 estilos de respiración, sería la versión superior de la respiración solar que utilizó Yoriichi. Al final, aprendí que la respiración solar no fue lo que hizo que Yoriichi fuera demasiado poderoso. Fue él quien la hizo demasiado poderosa. Podría haber usado respiración de chispa menor y aún así les habría dado una paliza a todos en el verso. Simplemente tenía una constitución diferente. La respiración solar era innegablemente poderosa, pero no fue eso lo que hizo a la figura legendaria. Interrogación de cierre, detuve mi movimiento al ver a una niña pequeña corriendo hacia mí. Sus ojos morados brillaban bajo el sol de la tarde y tenía una sonrisa en el rostro. Una sonrisa tan preciosa que me hizo sentir pena por su existencia en este mundo infestado de demonios. Hermano mayor, terminé de preparar el almuerzo, dijo la niña cuando me alcanzó. Kanao Shigan. Ella era mi hermana pequeña adoptiva. Ven, vamos a comer, me invitó. Solté el aliento, deteniendo el patrón de respiración solar y sentí una ligera fatiga en el cuerpo. La brisa temprana de la primavera me acarició, refrescando mi sudor mientras sentía un escalofrío por todo el cuerpo. Gracias, Kanao, dije, y no pude resistirme a acariciarle la cabeza. Tuve cuidado de no mancharla con el sudor que me cubría el cuerpo. Kanao disfrutó de mi tacto en silencio por un momento antes de tomarme la mano y apartarla de su cabeza. Ya era una niña grande, según sus palabras, así que no debía tratarla como a una bebé. Ella no soltó mi mano después y me tiró hacia la mansión. ¿Cuándo me vas a permitir entrenar contigo?, me preguntó mientras caminábamos hacia la mansión. Me fijé en su mirada cuando entrenaba. Ahora quería entrenar conmigo en serio, en lugar de recibir consejos de Shinobu. Le prometí entrenarla cuando fuera mayor, pero no dejaba de insistirme con esta pregunta. No sé por qué. Dijiste que me entrenarías personalmente cuando sea mayor, ya tengo 13 años, dijo. Esperar. Espera un momento. De ninguna manera mi bebé Kanao ya es un adolescente. ¿Quién tiene 13 años?, pregunté. Kanao se detuvo en seco y me miró con cara estoica. Cumplí 13 años en mayo.
Fue cuando estabas en cama, así que te perdiste mi cumpleaños, dijo con tanta seguridad que casi le creí. No hay manera de que tenga 13 años. Pensé para mí mismo. Hasta que la comprensión se apoderó de mí lentamente mientras miraba sus ojos morados sin diversión. Tanjiro ya tenía unos 13 años cuando lo vi. Él y Kanao son de la misma generación. Rayos. De repente recordé que Kanao era un poco mayor que Tanjiro. ¿Qué carajo? Pensé que había al menos 5 años más entre los 12 y los 13. ¿Por qué la edad de 13 años era tan diferente a la de 12? ¿Se debía a que los 13 años marcan el comienzo de la adolescencia? Escuché que ya eras una Shira a mi edad, comentó. Bien. Madre mía. ¿Cuándo creció tan rápido? Para mí, seguía pareciendo la misma niñita. Por favor, deja de crecer y sigue siendo mi linda hermanita Loli, a la que puedo consentir sin parar. Al final suspiré. Está bien, pronto comenzaremos tu entrenamiento también, dije. Ya estaba planeando entrenar a Tanjiro, así que supongo que podría añadir a Kanao como discípulo. Además, eran de la misma generación y todo eso. Después de eso, Kanae me dio una sonrisa brillante y continuamos hacia la mansión. Capítulo 113. Las lunas superiores. Punto de vista de Seiji. Han pasado 2 días desde que regresé a la mansión de las flores y la reunión de Ashira que solicité se llevó a cabo me fue concedida. Esta vez, ni siquiera Shinobu quedó exenta, tuvo que asistir a la reunión le gustara o no. No te preocupes Shinobu, estaré bien. De todos modos, paso la mayor parte del tiempo durmiendo, dijo Kanae con una leve sonrisa mientras miraba a su hermana. Seguía en la cama, y solo salía para ir al baño. Estaba volviendo a comer comida normal, pero solo en pequeñas cantidades. Su cuerpo aún no podía digerir la comida normal. Lo sé, pero, dijo la chica que me prohibió estar a su lado en todo momento. Ahora entendía lo que se sentía. Se hizo justicia. Actúan como si estuvieran aquí y la sede no estuviera de 2 horas de distancia, dije encogiéndome de hombros mientras observaba a las hermanas. Tiene razón, estaré bien. No estoy hecha de cristal, ¿sabes? Asintió Kanae, provocando que Shinobu soltara un suspiro de derrota. Está bien, volveré pronto, dijo antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Vámonos rápido, dijo justo antes de pasar junto a mí. Asegúrate de contarme todo lo que pasó en detalle cuando regreses, dijo Kanae mientras me daba el último saludo. Por supuesto, dije antes de salir también de la habitación. Shinobu y yo nos dirigimos inmediatamente al cuartel general de los cazadores de demonios. El viaje fue rápido y llegamos a nuestro destino en poco más de 1 hora. Cuando llegamos allí, me recibió gratamente mi antiguo compañero, a quien no había visto desde hacía tiempo. Ni siquiera piaba como los demás pájaros a su alrededor. No, se negaba a emitir ningún sonido. Raven, grité su nombre mientras flotaba suavemente sobre mí. Bajé un poco la cabeza y ella se acomodó enseguida sobre la mía. Mi cabello morado actuó como un nido natural para ella mientras posaba sus piececitos en mi cuero cabelludo. Tras unas cuantas caricias más, se acomodó perfectamente en mi cabeza. Gracias por entregar mi mensaje, dije. El vínculo que tienes con tu pájaro siempre me parece extraño. Aún así, es adorable, comentó Shinobu a mi lado. Bueno, no todos los cazadores de demonios tuvieron que confiarle su vida a su cuervo Kasugai como lo hice yo, dije, recordando todas las veces que dormí bien, sabiendo que Raven me estaba cuidando. También hubo algunos momentos en los que ella me salvó de los demonios que se acercaban sigilosamente por detrás. Démonos prisa, todos los demás ya están allí, dije y pasamos la puerta de entrada de la sede. Había guardias y sirvientes al entrar, pero ninguno nos detuvo. Sabían quiénes éramos. En cambio, inclinaron ligeramente la cabeza al pasar junto a ellos. Era una señal de respeto hacia los guerreros que los protegían. Nos dirigimos directamente al edificio principal sin intercambiar más palabras. Al llegar, todos los Ashiras estaban presentes, y esta vez, incluso Ubuyashiki estaba allí. Seiji, Shinobu, están aquí, nos oyó Ubuyashiki antes de vernos. Volteó la cabeza hacia nosotros con una sonrisa. Sus pupilas blancas ya no nos veían con claridad. Se estaba quedando ciego. Por eso nos escuchó primero. Perdón por hacerte esperar, Shinobu hizo una reverencia al maestro y también a sus compañeros Ashiras. Está bien. Sabemos del estado de su hermana y lo ocupado que está el cuerpo médico estos días. No hay necesidad de disculparse por nada, dijo Gyomei, con las manos juntas en oración. Él y Tengen también estaban allí.
Podía sentir su aura a kilómetros de distancia, quiero decir, podía verlos a kilómetros de distancia. Gyomei estaba en el centro, dominando a todos los demás como la unidad absoluta que era. Le seguía la altura de Tengen, un poco más bajo, pero aún más alto que los demás. Y luego Hiyou, Rengoku y Sanemi eran relativamente similares en altura. Shinobu y yo nos unimos a ellos en la fila en la que habían entrado, frente a la terraza del edificio principal donde Ubuyashiki estaba sentado con su esposa. Después de eso, todos nos arrodillamos al unísono. Los Ashiras se han reunido como ordenaste. Dijimos todos al unísono. Ubuyashiki esbozó su habitual sonrisa amable. No era una sonrisa arrogante, como si se alegrara de ver a tantos guerreros poderosos arrodillarse ante él. No, era similar a la sonrisa que un padre les sonreiría a sus hijos. Eran cálidos y orgullosos. Puede parecer que fui yo quien convocó la reunión de hoy, pero en realidad, esta vez, la reunión de emergencia de Ashira no tiene nada que ver conmigo, explicó Ubuyashiki con su voz débil que apenas vibraba al salir de su boca. Su cabeza se giró hacia mí, aunque no estaba seguro de si podía verme. Fue Seiji, quien convocó la reunión de hoy. Después de eso todos giraron la cabeza hacia mí, esperando que les explicara por qué los había llamado allí. Seiji, si quieres, Ubuyashiki le dio un codazo. Me levanté y caminé hacia el lado donde todos pudieran verme sin estirar demasiado el cuello. Entonces comencé. Gracias por venir juntos a pesar de todos sus deberes. Los convoqué a todos aquí porque tengo información de suma importancia para discutir con todos ustedes. Nadie intervino así que continué. Durante el breve viaje que me concedió el señor Ubuyashiki, descubrí muchas cosas. Y quería compartirlas con ustedes, ya que creo que podrían garantizar la seguridad de todos. Empezando con la información que tenía sobre cada luna superior, incluyendo todos sus poderes y debilidades, dije e inmediatamente, vi que la expresión en sus caras cambiaba. La información sobre las lunas superiores era invaluable. Después de todo, conocer al enemigo es lo más importante en la guerra. Aunque siento una infinita curiosidad por saber cómo obtuviste información que nosotros no pudimos conseguir en siglos, confiaré en ti, Seiji, dijo Ubuyashiki y asentí en señal de agradecimiento. No me preguntaba si la información era realmente cierta ni cómo la había obtenido, cuando probablemente llevaba años intentando hacer lo mismo. En cambio, depositaba su confianza en mí. Su lógica me daba un pase excepcional. Tenía fe en lo que se suponía que era el pilar de pilares. Pensé que sería más difícil convencerlo. Esperaba con todo mi corazón que se mostrara más incrédulo. Por eso no revelé lo que sabía cuando tuvimos la reunión de Ashira después de mi pelea con Doma. Necesitaba inventar una excusa para explicar cómo obtuve la información. En realidad fue un poco halagador. Continué. Todos ya conocen la luna superior 2 y la luna superior 6, así que no entraré en detalles. También las he derrotado, así que es irrelevante. Entonces comenzaré con luna superior 5, dije e hice una pausa. Los miré a todos, uno por uno, analizando los distintos grados de emoción que reflejaban sus rostros. Me aseguré de que todos prestaran atención a lo que iba a decir a continuación. Incluso el impulsivo Sanemi guardó silencio mientras me observaba absorto. Gyoko, dije, la luna superior 5 es un demonio llamado Gyoko. De todos los demonios que te hayas encontrado, probablemente tenga una de las apariencias más grotescas. Tiene el torso sin extremidades y el cuerpo cubierto de escamas como un pez. Tiene múltiples brazos de bebé que le crecen en la espalda y su cuerpo es como una estatua que sobresale de una olla, como los Djinn de los mitos. Su rostro es aún más inquietante, con un solo ojo donde debería tener boca y dos bocas donde se supone que tiene ojos. Es una abominación, dije, recordando el aspecto del demonio del manga. Entré en detalles sobre su apariencia porque quería que lo reconocieran inmediatamente si alguna vez lo veían. Su poder incluye la teletransportación usando sus pociones y una excepcional manipulación de la carne. También posee una cantidad desconocida de otras habilidades, pero todas están relacionadas con sus pociones. Puede invocar peces demoníacos, los tentáculos de un pulpo y usar ataques acuáticos. Deberías evitar que te golpee a toda costa, ya que también tiene veneno, dije. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros mientras asimilaban mis palabras. Luego continué. En general, es tan fuerte como cualquiera de ustedes. Por suerte, es el más débil de la luna superior y 2 Ashiras deberían ser suficientes para derrotarlo sin problemas. Después de decir eso, casi pude ver signos de interrogación formándose sobre sus cabezas. Cada uno tenía sus propias preguntas. Levantaron las manos.
Responderé a todas tus preguntas después de decir todo, así que por favor espera, dije. Las respuestas a su pregunta podrían responderse automáticamente a medida que sigo hablando de las lunas superiores. Por lo tanto, debería terminar todo lo que tenía que decir antes de responder preguntas. La luna superior 4 es un demonio llamado Tengu, dije. Este es un poco complicado y se necesitarán varios asiras para eliminarlo sin causalidad. O bien, poderosos cazadores de demonios liderados por un asira. El arte demoníaco de sangre de Antengu le permite dividirse en 7 demonios, cada uno representando una de las 7 emociones negativas que tenía como humano. Así que, aunque es un solo demonio, luchar contra él será como luchar contra 7 demonios diferentes, cada uno con la fuerza suficiente para rivalizar con una luna inferior, dije. Eso no es todo, cada entidad en la que se divide, todas tienen su propio arte de demonio de sangre único, terminé. Vaya, qué habilidad tan rara, comentó Sanemi con un gruñido. No era la primera vez que los demonios hacían clones o se dividían, pero este era diferente. Cada uno es como un demonio con su propio arte de sangre. De hecho, reflexionó Uyashiki pensativo, siempre es más difícil luchar contra este tipo de demonios que contra demonios que simplemente son fuertes. Pero aquí está el truco para derrotarlo. Antengu tiene un cuerpo que representa el miedo. Este cuerpo es un cobarde absoluto y no se defenderá. En cambio, se encogerá al tamaño de una aguja y se esconderá para que nadie pueda matarlo, dije. Mata al cuerpo principal, el demonio que representa el miedo y matarás al demonio por completo, dije. Entonces no es como Upermon 6, donde tienes que cortarle la cabeza al mismo tiempo, preguntó Hiyu. Asentí. Correcto. Pero eso no era suficiente. Quería que conocieran toda la información importante para que tuvieran las mayores posibilidades de sobrevivir y, por ende, de obtener la victoria. Los Antengu suelen multiplicarse al cortarle la cabeza, así que ten cuidado. Luego te explicaré las habilidades de cada uno de los clones que los representan, dije, e hice una pausa para respirar. Empecé a explicar las habilidades de cada clon, una por una. Me llevó bastante tiempo, ya que todos tenían un arte demoníaco individual que no se relacionaba entre sí. Pero hice mi mejor esfuerzo y compartí lo suficiente para que pudieran luchar contra la luna superior 4 sin sorpresas. Así que, en resumen, estas son sus habilidades. La ira es un rayo, el placer es un viento, el dolor puede usar lanzas, la alegría puede volar y tiene ataques basados en sonido, el odio puede manipular dragones de madera y el resentimiento puede aumentar su tamaño, dije. ¿Todos lo entendieron? Pregunté, y todos asintieron, aunque con distintos grados de seguridad. Ubuyashiki y Tengen estaban seguros, pero Sanemi y Gyomei no tanto. Sonreí. Debería darles un folleto donde anote los detalles importantes. Bien, ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, hablemos de los verdaderamente peligrosos. Les recuerdo que la diferencia de fuerza entre la 3 y la 4 luna superior es muy grande. Los 3 primeros están en un reino aparte. No se pueden comparar con los rangos inferiores, dije, e hice otra pausa para asimilar mis palabras. Si te encuentras con alguno de los 2 restantes de los 3 mejores lunas superiores, corre por tu propia seguridad. Intenta salvar a los demás, pero olvídate de matarlos, dije. Todos poseían un poder que superaba incluso al mío. Pude verlos tragar saliva ante mis últimas palabras. Estaba frente a ellos, podían sentir mi fuerza y tenían algo con que comparar a los demonios. Si los 2 demonios eran más fuertes que yo, ¿cuán absurdamente fuertes eran? En realidad, ya era más fuerte que Akaza, estaba seguro. Pero aún no me habían visto pelear con todo mi poder. Así que, en sus respectivos casos, lo que dije era cierto. Comencemos con Upermon 3, dije y respiré profundamente antes incluso de pronunciar el nombre. Le eché una mirada a Rengoku. ¿Él viene? Capítulo 114. Luna superior superior. Punto de vista de Seiji. Él viene, un demonio al que necesitaba matar lo más rápido posible, pensé. No iba a cometer el mismo error que con Kanae y esperar a que él y Rengoku se enfrentaran. Acabaría con la vida del demonio antes de que tuvieran la oportunidad de enfrentarse. Aparté los ojos de Rengoku y continué. Akaza es diferente al resto de los demonios. Probablemente sea el demonio más humano de la luna superior, dije. Parece un joven cualquiera de mediana estatura. Tiene el pelo rosa y tatuajes azules que le cubren el cuerpo, como los tatuajes criminales que tenía de humano, dije. No recordaba ningún otro rasgo distintivo. Su fuerza podría rivalizar con la mía.
Lo aterrador de este demonio es que, a diferencia de otros, no depende demasiado de su arte demoníaco de sangre. En cambio, es un guerrero y un artista marcial, la cumbre del combate cuerpo a cuerpo, dije. Su arte de demonio de sangre le permite crear ondas de choque destructivas desde cualquier parte de su cuerpo y esta habilidad única hace que sus artes marciales sean aún más devastadoras. Todos estaban ocupados con sus propios pensamientos después de escuchar sobre Utermon 3. Era realmente extraño que un demonio no dependiera de sus hechizos y tuviera su propia fuerza y técnicas que son muy similares a las de los humanos. Aunque Akaza no tenía trucos ni habilidades complejas, era tan fuerte que eso simplemente no importaba. Te plantaba cara y te vencía con justicia. Como dije antes, Akaza es mucho más humano que el resto de los demonios. Si alguna vez te lo encontrarás, buscaría una buena pelea en lugar de intentar quitarte la vida de inmediato, dije. Básicamente, es un adicto a las batallas. ¿Como Sanemi? Preguntó Hiyuu. Sí, pero aún más apasionado. Como la pasión de Rengoku por entrenar, dije, y todos tararearon en comprensión. Así que, en una pelea, no te eliminará de inmediato y preferirá disfrutar del combate. Se consideraba un guerrero antes que un demonio, así que incluso podría darte ventaja para un duelo justo, dije. Me puse un dedo en la barbilla y pensé más en lo que sabía de Akaza. Los demás esperaron a que continuara mientras asimilaban la información. Entonces mis ojos se posaron en Shinobu. Dije, se niega a matar o comer mujeres por la razón que sea. Así que, si eres una chica, probablemente estés a salvo de él, a menos que el propio rey demonio dé una orden directa. Todos me miraron con incredulidad. Les costaba mucho asimilar que una luna superior no mataría mujeres. ¿Sabes por qué? Preguntó Shinobu. Quizás los come de otras maneras. Me encogí de hombros. Todo lo contrario. Creo que es simplemente un caballero. De todas formas, no confíes en eso. Si lo ves, corre. Si no puedes correr, entonces deténlo, le quité importancia con un gesto. Después de eso, expuse con más detalle lo que sé. Intenté replicar las técnicas que usó en su lucha contra Rengoku del manga y me aseguré de que supieran qué esperar. También lo describí varias veces más con más detalle, como su altura exacta, su ropa y su peinado. No pensé que Akaza fuera un tipo astuto o tramposo. Probablemente se presentaría como un luna superior, pero más valía prevenir que curar. Y por último, uno de los primeros demonios que existieron y el más poderoso justo después del mismísimo rey demonio, comencé y cerré los ojos para sumergirme en mis recuerdos. Ha sido la luna superior 1 desde que se convirtió en demonio. Su fuerza es incomparable, pues incluso siendo humano, era una de las entidades más poderosas del mundo. Su inmensa amenaza es incuestionable. Se dice que el propio señor demonio nunca lo consideró un sirviente, era demasiado fuerte. Fue más bien una alianza desde el principio, dije. Kokushibo, el hermano gemelo del creador de los estilos de respiración, Yoriichi, dije. Tal como lo predecí, todos quedaron impactados al escuchar la revelación. Ubuyashiki fue el más sorprendido de todos. Podía ver su corazón latir con fuerza en su pecho mientras su presión arterial subía bruscamente. No, articuló sin voz. Es un cazador de demonios caído que se convirtió en demonio por pura envidia hacia su hermano, dije. ¿Qué? ¿Era un cazador de demonios? Preguntaron los demás al unísono. Se notaba cómo sus expresiones se tensaban con incredulidad. La cultura japonesa, especialmente en esa época, creía en el honor y la integridad. Aunque ocurrió hace muchos siglos y nunca lo conocieron personalmente, no pudieron evitar sentir una profunda sensación de traición y rabia. Al igual que la camaradería irracional que tenían por cada cazador de demonios, pasado, presente o futuro, también sintieron ira por el acto de traición ocurrido hace mucho tiempo. No era un cazador de demonios cualquiera, era el más fuerte después de su hermano Yoriichi, el usuario de la respiración solar. Kokushibo fue el creador de la respiración lunar, el opuesto perfecto de la respiración solar, dije. Pero por mucho que hiciera y por mucho que se esforzara, no podía superar a su hermano. Por eso se convirtió en un demonio con la esperanza de obtener más poder. El lugar quedó en silencio mientras cada uno intentaba comprender lo que decía. Era casi incomprensible para ellos. ¿Cómo puede alguien hacer tales cosas solo por poder? También estaba el hecho de que Kokushibo se convirtió en un demonio porque no quería morir joven por la maldición de la marca del asesino de demonios, pero omití ese detalle.
Él nunca luchó por los demás en primer lugar, dijo Gyomei y las venas de sus manos unidas se hincharon, él solo luchó por sí mismo, nunca fue uno de nosotros. Todos los Asirás presentes, de una forma u otra, lucharon por algo más que ellos mismos. No les importaba el poder, solo lo que podían proteger con él. Así que, en cierto modo, aunque alguien como Sanemi quería superarme, nunca envidió mi poder. No era un deseo egoísta. Más bien, provenía del altruismo, del deseo de ser el más fuerte y hacer lo máximo por los demás. Es un demonio con 6 ojos. Deberías poder identificarlo en cuanto lo conozcas. Su sola presencia y peligro descontrolarían tus instintos, dije. Si alguna vez lo encuentras, corre en cuanto lo veas. No hay forma de vencerlo. Se necesitaría la fuerza combinada de todos los Asirás si queremos tener alguna oportunidad contra él. Al oír mis palabras, vi cómo sus músculos se tensaban y apretaban los puños. Una sensación de debilidad y vulnerabilidad que creían no volver a sentir regresó y les apoderó del corazón. En la línea temporal canónica, nunca supieron lo deficientes que eran. Los únicos demonios contra los que lucharon fueron las lunas inferiores, y creían que eran lo suficientemente fuertes y que los demonios eran los que se escondían. No descubrirían su propia debilidad hasta que se encontraran cara a cara con los demonios verdaderamente poderosos. Pero ahora eso cambió. Les dije lo carentes que estaban y pude ver el deseo y la necesidad de crecer más fuertes en su corazón. Especialmente Gyomei, se podía sentir un aura poderosa emanando de él, como un volcán acercándose cada vez más a entrar en erupción. Definitivamente llegaría a ser mucho más fuerte que su contraparte canónica. Bien, pensé. Uno de mis principales objetivos era motivarlos a fortalecerse, además de garantizar su seguridad con la información sobre la luna superior. Y esa es toda la información que he podido reunir hasta ahora, terminé y solté un profundo suspiro. Te agradezco profundamente, Seiji. No te imaginas lo invaluable que es esto para la humanidad, dijo Ubuyashiki. Y por primera vez desde que lo conocí y para sorpresa de todos los presentes, inclinó la cabeza hacia mí. Un maestro inclinándose ante su samurái. Eso era algo que rara vez se veía. Podía asumir que con todo lo que ahora sabía, sería capaz de elaborar mejores planes sobre cómo ganar esta guerra. Los demás Asirás pronto me siguieron y todos me hicieron una reverencia en señal de respeto y gratitud. Gracias. ¿Por qué me dan las gracias como si fuera otra persona? Estamos todos juntos en esto, luchando por la misma causa. Ayudarlos es lo mismo que ayudarme a mí. No hay necesidad de tanta gratitud, dije. Solo asegúrense de permanecer vivos para ver el final de esta guerra y vivir en un mundo libre de demonios, terminé y me incliné aún más que ellos. Ubuyashiki nos miró, inclinándose el uno hacia el otro con una sonrisa cariñosa en su rostro antes de girar su mirada hacia el cielo. Sus ojos ciegos no estaban ciegos en ese momento. Vieron esperanza. Capítulo 115. Tokito Muichiro. Punto de vista de Seiji. Ya le he dicho esto a Sanemi, Hiyu y Renboku, comencé mientras los tres me miraban con complicidad ante mis palabras. He reinventado la respiración solar, dije. Le pido su más profundo perdón, dijo Ubuyashiki, pero ¿qué acaba de decir? He recreado la respiración solar, dije, poniéndolo en otras palabras. Ubuyashiki no mostró mucha reacción aparte de su sorpresa inicial. Simplemente se frotó la barbilla mientras me observaba atentamente. También emitió un murmullo pensativo. Ya veo. Naturalmente, si dominas los 5 estilos principales de respiración que se derivan directamente de la respiración solar, podrías encontrar una manera de rastrear su origen, dijo, más bien para sí mismo, pero asentí. Sí, pero eso requeriría un talento genial y una comprensión excepcional de los estilos de respiración y el manejo de la espada, dijo. Todas las cualidades que posees con creces. No necesité explicárselo, lo entendió al instante. Aunque no era un guerrero debido a su condición física, en teoría estaba por encima de todos los demás. Supongo que la respiración mixta, como usted la llama, fue un preludio de este descubrimiento, dijo. En efecto. Pero tampoco esperé que el camino me llevara a esto, respondí. Una coincidencia bien merecida entonces, sonrió y meneó la cabeza. El éxito no es más que talento y trabajo duro reunidos en el terreno de la oportunidad. Realmente me sorprendes una vez más, Seiji, dijo con una sonrisa que apenas contenía su alegría. ¿Era eso lo que practicabas en el campo de entrenamiento? Sabía que esas técnicas eran diferentes, pero pensé que estabas creando nuevas, no recreando el primer estilo de respiración, preguntó Shinobu con un suspiro de impotencia.
¿Hay alguna manera de enseñarles esto a tus compañeros asilas? Preguntó Ubuyashiki. Siendo el líder de la organización, pensó de inmediato en cómo usar mejor la nueva arma obtenida contra los demonios. Enseñarle un estilo de respiración completamente nuevo a un asila sería contraproducente. Si intentamos enseñar la respiración solar a otros, deberíamos centrarnos en la nueva generación. Son como hojas en blanco, dije. Y eso considerando que la persona puede aprender la respiración solar desde el principio. Hay una razón por la que este estilo de respiración se olvidó en algún momento. Se necesita un genio para aprenderla, dije con sinceridad. Todos asintieron en señal de reconocimiento. De todas formas, dijo Ubuyashiki tras un momento de silencio, supongo que por fin tienes un título oficial. Durante mucho tiempo, te llamamos el pilar de pilares debido a tu naturaleza única. Pero ahora, puedes ser un pilar con nombre. El pilar del sol. Por alguna razón, eso resulta un poco difícil. Suena genial, me gusta, dijo Tengen con una sonrisa brillante en su rostro. Aprecio el título, pero preferiría que nadie más que los presentes lo supiera. Si otros supieran que puedo usar respiración solar, podría atraer atención no deseada, dije. Entiendo, dijo Ubuyashiki. Un arma secreta era letal. Además, si Muzan se enterara tan pronto de que tengo respiración solar, traería a toda la raza demoníaca a mi puerta solo para matarme. Aunque eso sonaba como una gran oportunidad para acabar con el demonio por completo, no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todavía. Después de todo eso, terminé de decir todo lo que quería decir. El motivo por el que convoqué la reunión de Asira había terminado y ahora, incluso si mis amigos fueran a misiones conjuntas, podría estar más tranquilo, sabiendo que los había preparado con mis conocimientos futuros. Saber que he hecho más. La reunión continuó mientras Ubuyashiki aprovechó la reunión de todos los Asila para darnos órdenes directas y un discurso que no pudo dar anteriormente. Se volvió a hablar mucho sobre estrategias y cómo combatir el aumento de la actividad demoníaca. Shinobu también habló y reveló la noticia de que Kanae Kocho había despertado del coma. Que el pequeño Kanae ya está completamente bien, gracias a Dios, dijo Gyomei mientras las lágrimas caían de sus ojos como una cascada. Nos reunimos a su alrededor, compartiendo su alivio al ver que nuestro amigo había escapado por completo de la muerte a manos de un demonio. La reunión duró un total de 5 horas. La primera hora la dediqué a informar sobre las noticias, mientras que el resto se dedicó a discutir otros asuntos importantes. Al terminar la reunión, Gyomei y Tengen se acercaron a mí para pedirme un entrenamiento. Los demás ya habían visto la respiración solar, pero ellos no, así que querían experimentar el primer estilo de respiración. No solo por curiosidad, sino con la esperanza de que pudiera haber una oportunidad para que progresaran en sus respectivas técnicas y estilos de respiración. Estaba a punto de aceptar su propuesta, pero Ubuyashiki me llamó. Lamento llamarte en privado cuando los demás también querían pasar tiempo contigo, pero tengo algo de suma importancia que mostrarte, dijo Ubuyashiki. Por supuesto, ¿qué es? Quiero que vuelvas conmigo a la mansión Ubuyashiki. Hay alguien que me gustaría que conocieras, dijo. Al principio me pilló desprevenido, porque nadie más que Gyomei sabía dónde se encontraba la mansión Ubuyashiki. Era un lugar tan recóndito y vigilado que cualquier otro lugar de la corporación Cazadores de Demonios. Y así, seguía Ubuyashiki y su esposa mientras se dirigían a la mansión Ubuyashiki. La mansión Ubuyashiki está afuera, dijo Ubuyashiki, con el cansancio evidente en su rostro por el viaje. Hice una breve reverencia antes de volver a observar la mansión. Buscaba explosivos con curiosidad, por una razón obvia, pero me decepcionó no encontrar ninguno. Supongo que Ubuyashiki plantó las bombas justo antes de que Muzan lo encontrara. Caminé por el tranquilo pasillo de la mansión y me dirigí al patio. Al llegar a la terraza y mirar afuera, vi a alguien, probablemente la persona con la que Ubuyashiki quería que me encontrara. Silbido, 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 silbido. Mis ojos estaban pegados a la escena. Un niño de pelo largo y negro, con la punta color cian. No parecía tener más de 9 años. Blandía una espada de madera con el inquieto abandono de un loco. Supe inmediatamente quién era y no pude evitar reírme. La futura Mista Shira. Muichiro Tokito. Capítulo 116. Educando al genio. Punto de vista de Seiji. Fue repugnante. Fue repugnante. Fue horrible. Su pequeño cuerpo no encajaba con la espada de madera que sostenía. Estaba hecha para adultos, mientras que él era un niño pequeño, pequeño para su edad. Su cuerpo se movía con la elegancia de un elefante.
Parecía que se retrasaba en la vida real. El peso de la herida aún por sanar era evidente en cada movimiento de su cuerpo. Pero la razón principal era su absoluta falta de experiencia. Su habilidad con la espada podía describirse como inexistente. Y aún así, me quedé mirando con asombro. Mis ojos podían ver que cada acción estaba llena de defectos. Veían la imperfección perfecta. Pero también percibían la increíble mejora que se producía con cada repetición. Silbido, 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 silbido. Fue un poco aterrador. Mis ojos nunca habían contemplado tal talento. Muichiro no emitió un solo sonido, sus ojos eran un charco de vacío que absorbía la vibración del mundo, creo que por eso se sentía más silencioso de lo habitual. Todo lo que lo anclaba al mundo había desaparecido, y ahora se tambaleaba entre la muerte y la existencia. Había muerto en vida. Sentí una sensación de familiaridad al mirarlo. Tenía la misma mirada hace mucho tiempo, cuando asesinaron a mis padres. Ya no tenía a la familia que una vez me anclaba a esta realidad donde me sentía como un extranjero. Muichiro debía de sentir lo mismo. Había perdido la memoria y no sabía quién era. Sin embargo, sentía un dolor profundo en el corazón. Qué triste, qué suerte. Peor que el duelo es no poder llorar. Sabía que había perdido algo importante, pero no podía recordarlo, lo que lo dejaba vacío por dentro. Sin recuerdos zumbando en su mente y sin un rostro por el cual lamentarse, lo único que tenía era la espada de madera en su mano y la sed de poder en su corazón. No me extraña que mejorara tan rápido. No había distracción. No había nada en él. Los demonios lo robaron todo. Aún así, tus habilidades son atroces, dije, haciéndolo girar hacia mí mientras dejaba de blandir su espada de madera. Inclinó la cabeza con asombro mientras me acercaba lentamente a él en el patio. El sol era de un naranja brillante. Era la tarde, pero aún no había oscurecido. Esperaba 1 o 2 horas más antes del atardecer. ¿Indulto? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Pregunté. No tenía recuerdos. Era inútil intentar hablar con él de otros temas que no fueran la espada que sostenía. Hizo una pausa, mirándome con ojos interrogativos que rozaban la perplejidad. Lo único ausente en sus ojos era miedo, bien. ¿O no? La razón de su falta de miedo era que no tenía nada que perder si moría. Es un poco deprimente. ¿Recuerdas las veces que pensé en suicidarme? ¡Qué buenos tiempos! Me desperté ayer, dijo después de la pausa inicial. Así que has practicado un día, dije pensativo. Su ritmo de mejora era realmente increíble si solo hubiera practicado un día. Pero él negó con la cabeza. No me permitieron hacer nada ayer. Practiqué durante 1 hora, respondió sin que las emociones llegaran a sus ojos. Parpadeé ante sus palabras. Luego hice la cara de Sigma para demostrar que estaba impresionado. Ya sabes, la cara de Sigma de Patrick Bateman. Dijo inexpresivamente. Bueno, quizá eso no fuera gracioso sin contexto. Me aclaré la garganta y creo que salvé algo de dignidad con esa acción. Créelo o no, yo también soy un espadachín. Bien, bien por ti, dijo, y finalmente se alejó de mí. Enderezó la postura y reanudó su entrenamiento blandiendo su espada. Me había considerado un payaso indigno de su tiempo. No tenía guía ni ejemplo que seguir. Pero, instintivamente, su cuerpo sabía cómo blandir una espada y cómo perfeccionar sus habilidades. Probablemente era la sangre Yorichi en él. Ante la ignorancia, no me desanimé. He lidiado con personas más testarudas y con traumas más graves, como Sanemi y Hiyu. Así que fui al árbol de la esquina del jardín. El árbol tenía unos cuantos muñecos de entrenamiento y espadas de madera extra para practicar. Tomé una de las espadas y volví con Muichiro. Cuando estábamos uno al lado del otro, la diferencia de altura era evidente. Yo medía 1,80 m y tenía una masa muscular magra inigualable. No era tan grande como Tengen o Gyomei, pero aún así era más musculoso que Hiyu. Por otro lado, Muichiro era un niño de unos 10 años, pero parecía más pequeño debido a sus heridas y la falta de nutrición. Solo me miró de reojo, pero por lo demás continuó con su acción. Silbido, silbido, silbido. Oculté una sonrisa burlona y adopté una postura similar a la suya. Solo eran similares porque, si bien su postura estaba llena de defectos, la mía era impecable. Era la perfección manifestada en una postura. La forma en que mis músculos se tensaban, la distribución del peso en cada pierna y la forma en que mis dedos se curvaban a la perfección para agarrarse al suelo, permitiendo al mismo tiempo una movilidad instantánea. Todo estaba perfecto.
Muichiro pareció haber notado instintivamente esa postura tan impecable porque abrió mucho los ojos y giró la cabeza hacia mí. Entonces blandí la espada de madera en un arco perfecto. Mi movimiento fue suave como el agua fluyendo sobre una superficie perfecta. Apenas alteró el aire. Pero en el ángulo exacto al que apuntaba, mi golpe se detuvo. No fue ni un centímetro demasiado profundo ni superficial, simplemente perfecto. La parada repentina provocó una ráfaga de aire, el único sonido producido por el golpe y se produjo solo después de que el ataque hubiera terminado. Sus ojos ya no podían mirar nada más mientras retiraba la espada de madera a una postura neutral. Entonces mi cuerpo entró en acción de nuevo. Blandí la espada horizontalmente y cortó el aire limpiamente. El estridente silbido de un silbido quedó a la vista de mi ataque. Mi espada no luchó contra la gravedad, sino que usó la fuerza fundamental para fortalecer mi golpe. Debería ser imposible usar la gravedad de esa manera a menos que fuera un corte vertical, pero mi preciso corte lo logró. Muichiro seguía mirándome con silencioso asombro mientras yo ejecutaba un ataque tras otro, cada uno perfeccionado. Mis ojos sobrenaturales lo consideraban perfecto, así que para un par de ojos comunes, parecía casi irreal. Era como una ilusión. He alcanzado tal dominio de la espada que cada golpe se sentía natural, como las estrellas en el cielo o las rocas en el suelo. Se sentía natural, hecho por Dios, en lugar de parecer artificial y hecho por un hombre. Muichiro, un niño que tenía una increíble afinidad por las espadas, podía comprender todo, por lo que fue aún más impactante. ¿Cómo lo haces?, exclamó Muichiro tras un largo rato mirándolo en silencio. Esbocé una leve sonrisa y lo ignoré, igual que él me hizo a mí. Mis extremidades y mi espada se movieron como una sola, y seguí atacando a la sombra. Tras un rato de espera inútil, Muichiro decidió seguir mi ejemplo y volvió a tomar su espada de madera. Hizo todo lo posible por imitar mi postura. Fracasó estrepitosamente, por supuesto. Mis formas se crearon a la perfección teniendo en cuenta mis medidas. La longitud de mi brazo, dedos, ligamentos, etc. Una postura perfecta para él sería diferente a la mía. No solo eso, su cuerpo estaba demasiado inexperto, lesionado y sin la habilidad suficiente para siquiera imitarme. Pero, impulsado por su talento y determinación, adoptó una postura aceptable. Después de dominarlo, sus cejas se relajaron y empezó a copiar mi movimiento hasta el último detalle. Ahora tenía un ejemplo frente a él, así que su progreso se disparó exponencialmente. Le permití que me imitara, bajando la velocidad más de una vez y repitiendo los patrones que le resultaban difíciles. No intercambiamos palabras y dejamos que la acción hablara por sí sola, tal como me gustaba. No nos dimos cuenta del paso del tiempo mientras seguíamos entrenando. Realicé los 5 golpes fundamentales de espada: horizontal, vertical y diagonal. Hacia arriba y una estocada. Lo hice una y otra vez. Muichiro era un espejo, copiando mis movimientos al detalle. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que copiarme ciegamente no era la solución. Teníamos cuerpos radicalmente diferentes. Así que, en lugar de intentar replicar lo que yo hacía, empezó a aprender los fundamentos de mis ataques. Cualquier otra persona se quedaría perpleja, pero con sus instintos naturales y su talento, Muichiro pudo beneficiarse de lo que estaba haciendo. El sol se estaba poniendo en el horizonte, los profundos rayos naranja de la última luz del sol envolvían el mundo en un intenso tono rojo y amarillo. Fue en ese momento, a minutos del atardecer total, que Muichiro finalmente pudo ejecutar un corte vertical bastante decente. Balancearse. Me detuve abruptamente después de ver ese swing decente. La línea de mis labios se curvó en una sonrisa cuando finalmente me volví hacia él, reconociendo plenamente su presencia. Puse mi mano sobre su cabeza y le revolví el pelo largo, negro y ondulado. Esa estuvo bastante buena, dije. Me miró con los ojos muy abiertos, vidriosos por el último rayo de sol. Parecía estar atrapado en un abismo en ese momento. La perfección que había imitado durante horas finalmente lo reconoció. Esa aprobación trajo consigo los primeros indicios de verdadera emoción a su mente vacía de recuerdos sustanciales. ¿Cómo te llamas?, pregunté finalmente, aunque ya lo sabía. Abrió la boca como para responder instintivamente, pero luego se detuvo, inseguro. No tenía recuerdos del pasado, pero creía saber su nombre. Pero no estaba seguro. ¿Y entonces? Le di otro codazo. Finalmente, soltó el aliento que estaba conteniendo y dijo: Muichiro. Parecía que también era la primera vez que oía su nombre de pila. Su frase empezó con incertidumbre, pero al final, fue segura.
Mi nombre es Muichiro Tokito, sonreí, mi nombre es Seiji Shigan, un placer conocerte Muichiro. ¿Te gustaría aprender más sobre esgrima conmigo? Pregunté, y asentí en un instante. Sí, bueno, dije, me alegra verlo porque me encantaría enseñarte más también. Después de escuchar mi respuesta, mis ojos vieron la más breve sonrisa en su rostro. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.